I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. How deep is your love? How deep is your love? We're at the ocean, when we closer, oh yeah. How deep is your love? Riquísimos, la verdad. Vino blanco también te lo lleno enseguida. Vale, gracias. ¿Por aquí todo bien, chicas? Bien, gracias. Venga, nos comportamos, chicos, ¿eh? Ah, sí, vale, disculpa. Bueno, los alemanes sí, por ahí, ¿vale? Venga, de marisco, tenemos, paella valenciana. Por aquí ya está. vida és un matí de cada dia quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe en filologia on agitàvem el demà, un sol roig colant-se a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants, quatre espelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia quan pujàvem al terrat, una cançó d'Extremo, roba estesa, València entre llençols blancs. La vida es tanca els ulls, tornarà a riure, cridarà el vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, córrer tot sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallar les cares i una llàgrima sentir a les galtes. La vida és entendre que he d'aprendre, aprendre a viure la vida sense tu. La vida sense tu. La vida és mossegar la fruita dolça a les escales del mercat central, pujar per cavallers fins la vall digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada prop de les torres de Serrans, amor, rumor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida és agafar el primer tramvia
del pont de fusta al Cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra, els ulls cansats. La vida és una barca abandonada que vam trobar davant del mar, sentint-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida es tanca els ulls, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, córrer tot sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallant les cares i una llàgrima encendiant les galtes. La vida és entendre que d'aprendre, aprendre a viure. La vida es tanca els ulls, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a naixer, córrer tot sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallant les cares i una llàgrima encendiant les galtes. La vida és entendre que d'aprendre, aprendre a viure. Que la vida... la vida sense tu. La vida... Gràcies. Les damos la bienvenida a la gala de clausura del Festival Cortocomenius 2025. Con todos ustedes, Sandra Álvarez y Nacho Guillem. ¡Cuánto tiempo, tío! 2 minuts. Ya, un poquito, ¿eh? Bueno, hola a tots. Bueno, Hola. antes de començar, anem a parlar una miqueta amb el mestre Lluís Buñuel. Així el tenim. ¡Qué guapo! Gracias a vosotros. Dan Reinacho por invitarme a Cortocomenius. Estáis haciendo un festival maravilloso. I què li diria vostè als actors? Bueno, ya sabéis lo que pienso, que el actor, los actores en general, ejercen una profesión de vagos. Uy, Ha dit vagos. ¿acabo de decir vagos? Ai, serà. Sí, es así, profesión de vagos. No hacen nada. Llegan al estudio, los maquillan, se sientan en una silla, incómodo, molesto, pero en fin, les pagan bien. Y luego llega el director y dice, un gran plano, y por el momento no voy al baile. Entonces empieza, por el momento no voy al baile, demasiado gesto, hágalo sin gestos. Segunda toma, por el momento no voy al baile, demasiado actuado. Tercera toma, por el momento no voy al baile. Y así hasta que sale. Pero en el fondo es la mejor profesión del mundo, cobran muy bien. Ojalá. ¿Y qué opinas del amor en el cine? El amor es una ceremonia secreta, es algo que debería celebrarse en los subterráneos. Me parece maravilloso, sublime y magnífico. En el cine debe estar en segundo plano. Pero, por ejemplo, los besos ¿Los besos en el cine? ¿Qué? me repugnan mucho los besos en la Se los da pantalla. él. Esos besos apasionados con los que muchos galanes jóvenes presumen, creyendo que están bien, me resultan insoportables. Si mañana descubriéramos que nunca se hubieran besado en la pantalla y yo pudiera inventar el beso, entonces sí, me parecería maravilloso. Bueno, moltes gràcies, senyor Buñuel, per estar així esta nit, Hombre, gracias. Gracias a vosotras y que sigáis impulsando los cortometrajes muchos años más. Ole. Vale, un aplauso para el señor Buñuel. Bueno, hay que reconocerlo, ¿eh? Así era nuestro querido señor Buñuel. Muy fuerte el tío, ¿eh? Sí, pues esperad, perquè coses més fortes van a passar aquesta nit. Y tan fuertes. Bueno, antes que nada, el pasado 16 de abril, la fotógrafa Fatma Gassona murió junto a 10 de sus familiares en un bombardeo israelí. Mientras que Jode Hadalini, activista i col·laborador de l'Oscarizat Òscar, Oscarizat documental No Wonderland, fou assassinat a tirs el passat 28 de juny per un colono en Cisjordània. Tenían 25 y 31 años respectivamente. Un día antes de su defunción, Gassona recibió la noticia de que su film, Put Your Hand and Walk, que protagonizaba, había sido escogido en la sección ACI del Festival Cannes. Pues sí, en la vida a vegades tot es junta. Lo més vell i l'horror més gran. Avui estem així, a aquest festival,
y tenim que celebrar-lo i tirar pa cada banda. Bueno, y ahora sí Ara que sí que sí. Comienzan los premios. Cortocomenius 2025. ¡Ole! Puede quedarte aquí todo es natural. ¡Que viva! Real, real. Bueno, como siempre hemos recibido muchísimas historias, lo que quiere decir que el festival va viento en popa. Escucha concurso son Besania, de Diego Márquez y Javier Puente. ¡Ole! Poma Maura, de Sara M. Domènech. ¡Ole! Aquí aplausos. La Barraca, de Julia Castaño. ¡Hombre! Rosquillas, de José Miguel Santa Creu. El Explorador, de Javi Pitarch. ¡Hombre! Abril, de Alexandra Iglesias. ¿Por qué lloran las chicas? De Claudia Ortega. Mi nombre, de Laura Sánchez. El chico que lloraba sangre, de Ares Sirven. Y por si te has olvidado, de Pau Llopis. No, i a més, un moment, perquè dels 10 títols que han sigut otorgats a la secció oficial d'este any, 5 han sigut rodats per directores valencianes. Home, un aplaudiment. Por favor. Sí. Lo que demuestra que hay paridad y menos mal, hay que celebrar el equilibrio que tanto cuesta conseguir. Sí, sí, difícil, però mira, poquet a poquet es va aconseguint i avui així ho hem aconseguit. Sí. Nacho, como ya hemos visto en los pases, son historias para reflexionar y cuestionarnos bastantes cosas de la vida. Pues sí, home, a mi una risa, una comedieta, pues sí que m'hauria agradat veure. Però bueno, que no s'ha pogut fer, no passa Sí, res. bueno, que lo dice porque le habría gustado salir en uno de esos cortos, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Todos sabemos que hay mucho amor dentro de esas historias. Sí, sí, raó no li falta. I a més, que l'humor ja el posem nosaltres. No Encara sé. que, bueno, en los que nos paguen, Pau? No, que nosotros estamos muy orgullosos, de ser los anfitriones hoy en Cortocomenius. Se nota que buscaban, pues, juventud, y bueno, aquí estamos nosotros. Home, no t'oblides que és un festival per a jóvens promeses. Promeses como nosotros, hola, Sandra y Nacho. No tenemos Llamarnos, tarjetas, pero Pero bueno, poco a que poco... somos actores, ¿eh? Después, como hay un... Uy, no voy a hacer spoilers. Bueno, tanto nosotros como todos los seleccionados. Entonces, aunque bueno, la verdad yo prometo muchas cosas y luego no cumplo ninguna. No, ahí té raó, perquè a mi m'havia dit que anava a ser puntual. I no Bueno, bueno, igualmente, Nacho, habíamos dicho que si presentábamos era para tirarnos a la piscina, ¿eh? Uy, però a veure, aquí en la piscina, que és octubre i jo no duc ropa de bany. Que no, coño, que digo piscina metafóricamente, que Ai, aquí bueno, alguien va a tener que metafòria, mojarse. Ja, mira. Se van a tener que mojar. Ui, pues mira, jo espero que els de la primera fila no, perquè jo estic veient que no duen tovalla, Que no, que digo los jurados. ¿No, Tony? ¿Dónde Ai, estás? de deberes, és que és de lo que n'hi ha. Bueno, y ahora queremos invitar a subir al escenario Escenario. a Pedro Boits, nuestro nuevo director de formación profesional. Ole! ¡Felicidades, Pedro! No, i a més no va fer soles, perquè ho fa acompanyat pel president de l'associació, Juan Comenius, Pau Romero. Un aplauso. Y también pedimos un aplauso de despedida como directora a Ana Llorens, que nos ha acompañado en esta trayectoria con tanto cariño y tanta dedicación. Un aplauso. Ale, un fort aplauso. Ale, al mig, no siga tímids, Ale. vinga. No, Cari, ahí, Cari. Ahí. Cari, tú y yo para allá, ¿eh? No, tú y yo nos... Uy, ¿qué te Tú y yo pasó? nos escondemos. Que tú y yo nos escondemos. Real, no fake. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy celebramos no solo el talento, sino también el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes han participado en esta edición. En primer lugar, me gustaría felicitar un año más a todas las personas que hacen posible este festival, al equipo de organización que con entusiasmo y trabajo incansable ha conseguido que este festival sea un año más un espacio de expresión artística y cultural donde contar vuestras historias. Gracias de corazón por vuestra entrega y por hacer más grande Comenius. Gracias a los patrocinadores por proporcionar apoyo económico y material al festival,
Gracias también al jurado, que ha asumido la difícil tarea de valorar obras cargadas de originalidad, mensaje y sensibilidad. Y, por supuesto, nuestro aplauso más grande son los protagonistas de este festival, los y las jóvenes cineastas e integrantes de los equipos de rodaje. Cada uno de vosotros habéis contribuido a contar historias. Os habéis puesto detrás y delante de una cámara para mostrar una visión del mundo, un sentimiento, una crítica, una esperanza. Quienes vais a recibir hoy un premio, enhorabuena. Vuestro trabajo ha brillado de manera especial y es justo reconocerlo. Y quienes esta vez no os lleváis un galardón, pensad que no hay derrota cuando uno se atreve a crear. La verdadera victoria está en el aprendizaje, en lo que habéis descubierto de vosotros mismos durante el proceso. Muchas veces es de los tropiezos, de los errores, de las veces que no ganamos, donde encontramos el impulso para crecer. Así que no dejéis de contar historias, no dejéis de intentarlo, porque el audiovisual valenciano necesita voces valientes como la vuestra. Como centro docente, no queremos cerrar este acto sin levantar la voz ante la situación que vive el mundo actual. En la actualidad, marcada por conflictos, injusticias y violencia, no podemos ni debemos permanecer indiferentes. Queremos denunciar con firmeza las guerras que destruyen. Nos duele el genocidio que sufren pueblos enteros y no podemos ignorar el sufrimiento de miles de menores que crecen bajo el sonido de bombas, el hambre y el exilio. Como educadores, como creadores, como personas, defendemos la paz, la justicia y los derechos humanos. Y más aún, defendemos la protección de la infancia, el respeto a la dignidad humana y el poder de la cultura como herramienta de transformación social. Creemos más que nunca que el cine y la educación tienen un papel fundamental para imaginar y construir un mundo más justo. Gracias a todas las personas que hoy estáis aquí, por acompañarnos en esta celebración del cine de Comenius Centro Educativo. Y una vez más, nuestra enhorabuena a quienes hoy recibirán un reconocimiento, que sea este un impulso para seguir creando, soñando y luchando con vuestras historias. Muchas gracias. Ser que porten les ulleres tot el rato. Bueno, estaran brutes perquè no m'acostume encara, però... Anna, el llistó l'ha ficat alt, com a director, com ha parlat ahir de bé. Jo que escric, com parle, aneu a flipar ara. O sigui, aquí. I l'etiqueta, a mi no m'han avisat, que jo m'han dit, porta una camiseta i ja està. O sigui, però bueno, en fi, ja sabeu com soc, almenys ja m'he pujat els pantalons i no... Bona nit i benvingudes a totes i tots a la gala de cloenda de la 19a edició de Cortocomenius. Una edició que podem dir que ha sigut de gran èxit, ja que hem mantès l'afluència de públic, però sobretot hem enganxat a joves estudiants al festival, fent de la projecció dels projectes la més nombrosa. Hi haurà novetats en aquesta secció a la propera edició, però d'això ja parlaré un poc quan toque. Voldria agrair a totes les entitats col·laboradores i especialment als i les que estan ahí sempre. Comenius Centre Educatiu, com no, AMPA Comenius, Caixa Popular, Las Ollas, Ruidera, Jaume Polo, me queden un poquet. I també a les nouvingudes, entre cometes nouvingudes, com pot ser BBO Subtitulado, i una menció especial també a l'alumnat de l'Escola Tebian que han vingut a maquillar tant els presentadors com a la gent de protocol. Ara sí. Gràcies també a l'alumnat que de nou m'ha demostrat que el festival té sentit, ja que encara que al principi els va costar llançar-se, hem tingut un grup de gent voluntària que ha fet un treball impressionant. Com sabeu, jo sempre parlo d'altres coses i n'hi ha 3 temes que mencionar. Un ja l'ha mencionat un poquet Pedro, no vaig a estendre molt, però sí que des d'ací tenim que denunciar el genocidi que està ocorrent, perquè encara està ocorrent, encara arriben imatges de bombardejos, tot i que se suposa que s'ha firmat la pau, i la cultura ha d'estar de part de la justícia i no hem de dubtar mai a l'hora de posicionar-nos. I des de l'associació mai ens hem qüestionat i des del principi, molt abans que molts governs hagin donat suport a Palestina tímidament, com l'espanyol,
hem donat nosaltres el suport i la mesura de donar visibilitat a aquest conflicte, bé siga en els nostres actes, en algun cartellet, o bé siga parlant d'aquest conflicte en un entorn en què potser aparentment no tocaria parlar, tot i que sabem que el nostre és molt simbòlic. Un altre tema és el tema de la Dana. Com sabeu, vam fer un acte solidari dimecres de la setmana passada i com altres anys va ser molt emocionant. Va plorar molta gent, quasi sempre plorem les mateixes persones, ja me vaig a incloure perquè plorem les mateixes persones. La pena també, com quasi sempre, és que quan fem una activitat solidària n'hi ha una falta d'afluència per part de la gent. Busquem fórmules però no les trobem. No trobar un moment per a fer sensibilització i solidaritat ens hauria de fer pensar en el món en què vivim. Però tot i això, el documental La huella del barro i la portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 ens van fer sentir emocions que no havíem sentit en un temps. I ens van recordar que la justícia i la memòria estan i estaran ahí i que no es podran esborrar. Esperem que els responsables i, sobretot, els que no van estar on devien estar i ens han mentit a la cara més d'una vegada, se'n vagin ja no del càrrec que ostenten, sinó que si és necessari que paguen en un judici i rendeixen comptes amb tot el poble valencià. La nostra xicoteta aportació o homenatge és el següent vídeo elaborat per Jonan Ibáñez. Horrible, amor, estoy muy malo. Me estoy ahogando y no puedo llamar. No sé qué hacer. Por favor, cuídame mucho. Recuérdale siempre la mamá que has tenido, por favor. Esto es horrible. Diles que los quiero a todos, de verdad. Te quiero. Miles y miles de personas, desde que se pudo acceder a estas poblaciones, se están reuniendo, se están congregando para trabajar juntos, para ayudar a la población. Son los voluntarios. Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya, cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La terreta nos abraza y aunque el río vuelva a andar, a tu amparo cuidan siempre maredes desamparats. Però frena, no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau. I bueno, a l'Associació de Víctimes de la Dana, dins de lo que és l'activitat que van fer, recaptaren quasi 400 euros, però jo sé que n'hi ha algun professor o professora que m'ha dit per ahí que encara falta per donar diners, i els donarem aproximadament 400 euros per a que puguen continuar en la seva lluita i en el judici. Canviem de tema.
I este tema també és extern al festival, però més relacionat amb el que té a veure el nostre festival. De nou, tenim que parlar de l'Institut Valencià de Cultura i de les subvencions. Quan un pensa que ja no se pot fer pitjor, arriba un any més i se superen. A dia d'avui, tot i que per missatges interns arriben que van eixir imminentment, no han eixit les subvencions per a festivals. Després d'una sèrie de converses i promeses de que en agost estarien, després en setembre, quan són coses que haurien d'estar en l'abril o abans, no han eixit encara. Però quina és la conseqüència d'això? Pues que s'hagi suspès algun festival, que hi hagi festivals que tenen més deutes que ingressos i que es crea una incertesa per als festivals que comença a fer-los perillar. I què fem des dels festivals? A nivell individual, crec que molts festivals sí que ens hem queixat, però a nivell comú, res. Bueno, rectifiquen, no fem soroll, no vaig a ser que algú s'enfade. I això tenim que mirar-s'ho també. En fi, el pitjor de tot és que en el rerefons de tot això no n'hi ha més que, finalment, la cultura. O almenys, el que no està alineada... que finalment, en el rerefons de tot això no és més que, finalment, la cultura, o almenys la que no està alineada en el pensament ideològic del govern autonòmic, no els interessa per a res. I és que és molt perillós abraçar a l'extrema dreta. Per anar finalitzant, la 19a edició de Cortocomenius la recordarem perquè tant el nivell de la secció oficial com la de la no oficial ha sigut impressionant. Prova d'això és que el jurat no va tindre gens fàcil la decisió final. I és que 19 anys donen per a que els autors i autores valencianes tinguin el nostre festival com una cita marcada al seu calendari per a participar. Continuem sent xicotets, però no tant. I poc més ja, agrair a tota l'organització el treball d'enguany. Avui no he pogut estar així per qüestions bones, però no... Però he de donar l'enhorabona a tota la gent que ha estat fent totes les tasques que estem aquí i que este projecte val la pena i ha de durar molts anys més. I pense que totes juntes podrem fer-ho. Ara, a pensar en els premis i jo en la 20a edició, que aquestes setmanetes ja he tingut idees de canviar bases, fer sorpreses, així que segur que l'any que ve serà especial. I ara sí, ara toca donar el premi honorífic, que és una de les novetats que tenim des de fa uns anys. I és que l'any passat va començar a premiar a cineastes consagrats que han significat alguna cosa per al cinema valencià i també per a Cortocomenius. En particular, van començar per Mila i Sergi. I la persona que rep este premi enguany podríem dir que amb camins relativament diferents estan en un lloc molt paregut. I és que ell va començar estudiant en Comenius Grau Mig, després Grau Superior i després a la Ciutat de la Llum. Ja ha participat i ha guanyat Cortocomenius en diverses ocasions. Ara ja és un director reconegut, ha fet ja 2 llargmetratges i infinitat de curts, Tots recordem un lugar o Quieto Billy, o notats potser recordaran Tarancé Celan, que sigui una de les seues primeres obres. Era quan estudiava, si no recorde mal, Grau Mig. En fi, no m'enrotlle més, el premi honorífic a la seva trajectòria és per a Iván Fernández de Córdoba. Enhorabona. Enhorabuena por toda esta gala, por todos estos vídeos, que aunque el segundo no se haya visto, igualmente me ha emocionado porque me lo he recreado en la mente. El primero ha sido bastante impresionante y yo cuando ya entraba por ahí he dicho, joder, qué recuerdos, porque el laboratorio de imagen yo revelaba en material fotosensible, creo que fue casi el último año que se hacía, y luego aquí pues me acuerdo mucho de la sala de realización, de las prácticas. Y para mí este sitio en parte ha sido mi casa, y el otro día, por ejemplo, venía aquí porque vamos a hacer un
un taller en un mes y venía muy estresado y fue entrar y se me puso una sonrisa de oreja a oreja y eso es mucho. Y creo que aunque este oficio es complicado, bueno, todos lo sabéis, creo, es muy regular, hace falta como mucho empecinamiento. Es algo muy bonito y muy importante tener la oportunidad de, por vocación, poder sensibilizar a gente, contar historias y hacerles sentir y poder hacer reflexionar. Así que muchísimas gracias por el premio y espero seguir. Adelante. ¿Qué tal? ¿Os habías echado de menos o qué? Hombre. Ay, jope. Gracias. Bueno, continuamos con los premios de la sección Proyectos, dedicada a los jóvenes cortometrajistas valencianos con sus primeras creaciones. Bueno, és un cert el necessari que resulta quan qualsevol tipus d'ajuda, tant econòmica com a material. I doncs mira, justament, esta secció complix en estos requisitos. I els curts que s'han rodat en aquesta secció són Pitillos, de Alba Chumillas. Platónico, de Valeria Puma. Y segundo plato, de Clara Monasterio y Andrea Martínez. Bueno, per favor, pugeu a l'escenari i arreplegueu el premi. Entregan los premios Isabel Martínez y Joaquín Ferrandiz. Ole, qué guay. Hola. Ay, pero bajarle el micro. Hola. Bueno, dir que moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat per gravar aquests projectes, ja que són els nostres primers i ens dona molta emoció. I això. Gracias a todos. No sé qué decir, me están obligando. A ver, Joaquín, ¿cómo tienes? Gracias. Ole, ole. Un aplauso para ella. Hombre. Allá está. Venga, Cari, que puedes ir, Ja. Bueno, com ja tots coneixem, aquell és el cartell premiat d'esta de nova edició, dotat amb 250 euros. Muy bien. Dale. Hombre. Este vanguardista cartel ha sido creado por unos de los exalumnos del Comenius Centre Educatiu y se inspira en el lema Luis Buñuel y las vanguardias artísticas. Un fuerte aplauso para... Jonan Ibáñez Mas. Jonan, ¿dónde estás? Ay, ven, ven.
ven que te... Bueno, espera, perquè damunt el premi se'l va entregar Verónica Meseguer. Venga, Cari. Ahí. Puedes hablar un poquito, corazón. Que primero le dan el premio. Ay. Que no, Cari, que yo no sé. Ah. Perdón. Bueno, primer que res, enhorabona, Jonan, per el teu premi, per el teu cartell, a tots ens ha encantat, i gràcies, sobretot, pel teu suport, per les tasques que has desenvolupat en Cortocomenius, gràcies per la mascleta audiovisual que ens has mostrat al principi de la gala, i encara que no l'hem pogut veure bé, l'hem pogut sentir, i també ens has emocionat. Jo sí que l'he vista i podran veure-la segur tots en algun moment. Enhorabona. Bueno, qué vergüenza. Voy a ser breve. Muchas gracias. Bueno, la capçalera multimèdia és el següent premi que anem a donar esta nit. Abstracción, fragmentación, collage... Son varias de las cosas que tienen al final las artísticas, ¿no? Sí, bueno, en definitiva, provocació, innovació i qüestionament són les claus d'aquesta capçalera que ha sigut atorgada amb 250 euros per a... Mayalen Laguna Sanz. ¿Dónde está Mayalen? Mayalen, felicitats, home, puja a l'escenari. Puja. On està Mayalen? On estàs? Ahí està, mírala. Venga, cariño. Entrega el premio Eva Montilla. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Vale, yo me había preparado algo porque me habían dicho que hiciera un discurso, pero se me ha olvidado un poco todo. Nada, que gracias a mis profesores de Comenius y bueno, y a Cortocomenius por elegir mi cabecera porque me hace muchísima ilusión. Gracias a mis amigos que me han apoyado desde el principio hasta el final con este proyecto. A mi madre por dejarme montar todo este panfleto de papeles que habéis visto al principio en el sótano y no echarme mucho la bronca. Y nada, pues que me hace mucha ilusión que se haya elegido esta cabecera porque al final es una cosa pues más tradicional, ¿no? Y en los tiempos pues de ahora, ¿no? Con todo tan novedoso, pues a lo mejor puede dar un poquito de miedo el probar cosas más anticuadas, ¿no? Pero ya veis que todavía se valora ese tipo de arte, así que nada, espero que la gente siga haciendo este tipo de cosas y consumiéndolas, porque al final es lo más humano que hay, así que nada, gracias. El jurat d'esta edició ho ha tingut molt complicat, Difícil ha tingut que ser per a... Aurea Ortiz, Carlos Aparicio, Mila Luengo... Marta Guillem, Antonio García Martorell... Tenemos que agradecer a estos profesionales del audiovisual su colaboración... I molt d'ànim a totes i tots els cortometratgistes que venen xafant fort, Ara, jo una cosa vos vaig a dir així com detall. Pagueu bé als actors i si no se pot pagar, pues bueno, un bon catering, ¿no? Pues, no sé, Estaría bien. un pernilet, la Georgina da ideas, Algo más que una manzana, Claro. ¿no? Pero para todo el equipo, no solo para los actores, hombre. Bueno, molta sort aquesta nit, Hombre, no podemos olvidar que nuestro festival ha sido posible gracias a las instituciones. Un agradecimiento que también se extiende en nuestros patrocinadores oficiales. AMPA Comenius, Comenius Centre Educatiu, Caixa Popular, Tienda Las Ollas
BBO subtitulado, Bar Ruidera, Ajuntament del Perelló, Ajuntament de Valencia, Institut Valencià de Cultura. Este año celebramos un festival inspirado en Buñuel y las vanguardias artísticas. Un homenaje que rompe con lo establecido y la libertad creativa que se atreve a soñar distinto. Con este vídeo básicamente recordamos que el verdadero arte nunca es dócil. I després d'això, d'este homenatge a Luis Buñuel, el grup Umbrella ens delectarà amb una emocionant actuació, pues perquè gaudim d'un gran moment. Efectivo y Wonder. Ole. Ole, nos volvemos a ir. No, pero yo quiero verla. No le va a pasar nada, señorita. Aquí todos somos gente de bien. Cuidado, que estoy dando la shit. ¡Mátalo! Tú no te muevas. ¡La gallina! ¡Que arrojase al vacío! El amor es una ceremonia secreta para ser celebrada en el fondo subterráneo. Eso parece maravilloso. Gracias a Dios soy desde que nací ateo. Eso, me repugnan mucho los besos en la pantalla. Pierrot, un mono.
child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they're still fighting with their tongues and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old them since 1916. In your head, they're still fighting with their tongues and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are fighting. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Oh, 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 in your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Moltes gràcies. Me he cansado de cantar tú. Sí, sí, ¿eh? Bueno, Así hemos tengo vuelto, otra ¿eh? Como Sí, las sí. parejas tóxicas, pues igual. Uy, mira, a mi no me parles ja de parelles tòxiques que... Mira, tu tens malsons. ¿Y tú? Pues mira, jo sí. I és que em posa cardíac, eh? Imagina que todo cobra vida en tu casa. Ui, esa casa parecería un Airbnb de fantasmes. Yo creo que todo eso está en la mente de José Carlos, ¿eh? Pues mira, aquesta és la història de Besània.
de Diego Márquez i Javier Puente. Molta sort aquesta nit. Necesito un paracetamol, ¿eh? Ai, ui, la regla. Ja, Bueno, tu hija. te'n recordes de la teva primera regla, ja que estem parlant de regles? ¿Qué? La teva primera regla, que si te'n recordes. Ah, sí, más de lo que quisiera, sí. Pero bueno, justo de eso iba una de estas historias, ¿no? Home, claro. De una niña de 10 años que le viene su primera regla. Sí, i en això pues, tots els canvis que conlleva la regla. Sí, con poesía, con metáforas. Esta historia básicamente cuenta todo lo que recae sobre las niñas, la presión. Ui, sí. Ens referim al curt Pomamaura. No, lo he dicho mal. Pomamaura. Ahora sí. De Sara M. Domenech. Mucha suerte esta noche. Es que llevamos toda la tarde sin saber pronunciar Es que... y estamos que ya... Esto es no parar. Podríamos ir al medio, ¿no? Ya que estamos. Ay, pues venga, va. Hombre, para que si nos no, veáis esto queda mejor. feo, ¿no? Para que se salir vean los guapos en la trajes, que foto. para algo han costado Hombre, dinero. mira, lo guapos que vamos. Bueno, yo voy vintage, que era de mi madre. Encara que ¿Cómo bueno. vestía la tía, eh? Ja no estem en estiu, però seguís fent calor, jo el tire molt de menys. Tu a l'estiu que eres de més. De quiosquet o d'hamaca? Yo de tumbona, claramente, Ahí que si no me está, caigo para el lado. claro, hombre. Bueno, pero bueno, ¿y tú? Ah, jo? Tu ja ho saps, jo he de demanar roncoles al bar, no, hombre. Ah, claro, sí, fácil es pedir, pero otra cosa es estar al otro lado, ¿eh? De la bandeja. Ja, raó no te falta, perquè és que damunt n'hi ha de cada client més pesat. Home, que és que es pensen que, no sé, es va vindre un wifi portàtil en la canya, no ho No, entenc. sí. Pero justo de eso trata esta historia, la otra cara del verano, Això ens conta La Barraca. de Julia Castaño. Mucha suerte esta noche. Así ya que estamos un poquillo calentillos, Nacho. És ¿Te que l'hambreta... ¿Te apetece una rosquilleta? Ai, Una sí. rosquillita. Després, que mira, nos estan mirant. Uy, no. Després, que no, després. que no, que es porque de eso va, la próxima Claro, historia. sí. Pero bueno, básicamente son tres amigos que se pelean y desean no haberse conocido. No, i és que el pitjor és que el desig es compleix. No, sí, pero al final entienden que la amistad vale mucho más. Home, i que és que sense amics, pues les rosquilles igual no saben. Por favor, un aplauso para Rosquillas, de José Miguel Santacreu. Mira, ara que estem així en preguntes, que jo mai he Venga, vingut venga, a un dubte. dale, lanza. Tu alguna vegada has volgut alliberar un quadre d'un museu? ¿Liberar? Uy, a mí con que no me cobren yo ya soy súper feliz, vamos. Ja, però bueno, és que al nostre protagonista pues, li passa que és que pensa que n'hi ha més allà de vida que de l'art. No, m'he explicat mal, perdón. Vuelvo, Espera, retomamos. Retomamos. Rewind. Que l'art té una vida secreta. No, si és que a més, si vol alliberar animals pintats i tot, és que... Una historia entre aventura y locura. Sí, molta sort per a l'explorador. De Javier Pitarch. Ai, quina gala més emocionant. Yeah. M'ha vingut ara la nostàlgia, i és que tu te'n recordes quan teníem 11 anys? Que Ai, no sí. sé. Sí, era época de secretos, de crecer rápido. Eso Uy. queríamos antes, ¿eh? Ahora molaría. Y para mí, OT 2017, que eso es locura ya. Uy, tanto. Pues bueno, per abril, ese día, pues acaba de plegar, y en un canvi al cos que no s'esperava. Y junto a ella la naturaleza que la acompaña. Desitgem molts reconeixements per abril. De Alexandra Iglesias. Mucha suerte esta noche. I ja arrastrant de la nostàlgia, tu te'n recordes del teu últim dia de col·le? Abans de l'estiu? Ay, sí. Cuando sabes que todo va a cambiar. Sí, todo esto. una puta. Pues Ja. per a Carmen i Lucas, ese moment ocorrís als carrers de Benidorm, quan la seva amistat se té que enfrontar a la distància. Ya, una historia de despedidas, de cambios y mucha emoción. ¿Por qué lloran las chicas? De Claudia Ortega. Mucha suerte esta noche. Ai, companya meua de l'alma, que dime. és que m'acaben de recordar que tu alguna vegada te volgueres canviar el nom, no? Sí. Sí, pero bueno, cuando ya los profesores no lo decían nunca bien, ¿eh? Que si Haru, Waru, Juraru, pues ya me Juraru, quedé en Sandra, Juraru. vamos. Pues és que així, precisament, d'un error de professors no estem parlant, sinó és d'una dona que vol deixar tot el seu passat enrere i tirar per davant. Una lucha entre lo que ella quiere ser y los demás ven. ¿no? Un fort aplaudiment per a mi nombre. De Laura Sánchez. Mucha suerte. Bueno. Te encanta empezar con bueno, Sí, ¿eh? sí, eso es que bueno, va, y da potencia,
El següent curt a competició va sobre un jove que s'ha criat en un entorn hostil. Bueno, sí, un entorno... Alex, un chico de 17 años que, pues bueno, que lucha contra sus emociones, contra gente tóxica. I misògina, eh? Bastante. Sí, però bueno, que, mira, no tot va ser mal enmig d'aquesta tormenta, pues trobar l'amor per Lucía, una amiga de tota la vida, però bueno. No, sí, claro, pero es que entre el cubero y los amigos, pues tampoco le dan tregua al pobre, ¿eh? Un gran reconeixement per al chico que lloraba sangre. De Ares sirve. Mucha suerte. Nacho, una historia sobre recuerdos, sobre el nieto y la abuela. Ai, que trist me fica sempre a mi aquestes històries, eh? Ja, és que no pot ser. Però bueno, Marcos reviu amb Júlia un estiu marcat per l'Alzheimer. Un emotivo viaje entre pues, las emociones, la tristeza... Bueno, un fort aplaudiment per a Por si te has olvidado. De Pau Llopis. Mucha suerte. Bueno, moltes gràcies, eh? Totes aquestes històries han recorregut aquest festival i nos han emocionat fins nos ha fet estimar-nos. Això demostra cada vegada més el gran talent que n'hi ha sí al cinema valencià, sobretot dels jóvens. Un aplauso, por favor. Bueno, y aprovechamos también para dar un fuerte aplauso a todos los técnicos, toda la gente que está trabajando aquí. Por favor, que os lo estáis currando. Sois brutales, sin vosotros esto no sería posible. Pero bueno. També als voluntaris que estan així, a tu i a mi, que som la hòstia. También hemos montado, ¿eh? Hombre. También hemos montado. Dale, pues. I bueno, ja després d'aquest repàs, pues home, toca donar inici al lliurament de premis, no? I perquè anem a començar, ni més ni més, amb la menció a Millor Música. Entrega la mención a la mejor música, Héctor Fernández. Hola, bona nit. És un plaer estar així, compartir esta nit amb vosaltres. Tot un orgull, estic molt content. A veure... La menció especial com a millor música és per a Olivia Duran per Puma Maura. I arreplega la menció Sara Martínez Domènech. Hola, què tal? Bueno, jo sóc Sara, la directora del curt. Vinc en nom d'Olivia, que és la compositora de la música, que ha fet un treball meravellós i li agraïs moltíssim que hagi fet aquest treball per al curt i haver donat la seva veu per a donar també un poc veu a la protagonista, i vinc a fer un discurs en el seu nom que me l'ha manat i ara el llisc. Quería darle las gracias al festival por el reconocimiento de mi trabajo musical en este cortometraje. Quise abrirle las puertas al corazón de la silenciosa protagonista con una música hecha de voces, susurros y de dolor, misteriosa y alarmante, inspirada por mi experiencia emocional personal. Espero haber ayudado a difundir el mensaje del cortometraje junto al bello poema de Puma Maura y agradezco a Sara y a todo el equipo por haberlo hecho posible. Nos volveremos a ver en futuros proyectos y muchas gracias por todo. Olivia Durant. I bueno, ja que estic així, jo també donar moltes gràcies al festival i bueno, a tot l'equip, als meus pares per vindre, a Joana, la productora, també per tota l'ajuda, i a la meva amiga Maria, directora de foto, per vindre també. Gràcies. Que bonita. Bueno, sí, que mona. Que bona. Molt xula la cançó, la música d'este cop. Bueno, ara passem a l'entrega de la menció al millor muntatge. Òbviament, que va ser otorgada a uns dels 10 curts seleccionats. Los montadores son como realmente los narradores ocultos, ¿eh? Porque realmente depende si ponen un clip en otro lado, da a entender una cosa u otra. O sea, es un papel muy importante. I bueno, entrega la menció al millor muntatge Juan Carlos Castro.
guapo! Vale, pues mención especial para el mejor montaje para Celeste Barría per Abril. Recoge la mención Celeste Barría. ¿Qué? Muchísima ilusión que hagan honor al montaje. Y nada, recibo este premio, aunque sea volatilmente, con mucha alegría. Un abrazo a todos. Recojo yo la mención. Ole, muchas felicidades. Comentaba Meryl Streep Una grande. que la actuación no consiste en ser otra persona, se trata de encontrar lo similar entre lo que aparentemente es diferente y encontrarme allí. Entreguem la menció a millor actriu. Entrega la mención Jaume Polo. Jaume. Jaume Polo. Qué bajito está esto. Sí, por favor. Es que es muy incómodo hablar así para abajo, así mucho mejor. Vale, buenas noches. La mención especial como mejor actriz es para Julia Portaña por La Barraca. Mira, Felipe, no ves el día que tenemos, venga, vuelve a trabajar. Vamos. Vale, arreplega la menció Julia Castaña. Sí, Julia Castaña. Hola. Ai, espera, empezes el vídeo. Sí. Ah, pues ella primer. Bona vesprada a totes i tots i moltíssimes gràcies al jurat per aquest reconeixement pel meu treball. És una passada rebre aquesta distinció i més a València, que és la meva terra, i per a mi sempre és una miqueta més especial. Gràcies a tota la gent que forma part de la barraca i gràcies al Comenius per aquesta iniciativa. És una llàstima no poder estar, tinc funcions aquesta setmana i estaré fora, però us envie una abraçada molt forta a totes i tots i moltíssimes gràcies de nou. Hola. Bueno, yo como persona que recoge, y directora de la barraca, pero ahora persona que recoge, nada, deciros que Julia es la mejor, que si buscáis actriz le escribáis, porque realmente es una tía muy, muy guay. Hasta aquí mi publi. Ya está, gracias. Ole. Ole. Bueno, Stanislavski afirmaba que el actor no debe actuar un papel sino vivirlo. Por su parte, Vittorio Gassman sostenía que un actor es un mentiroso al servicio de la verdad. Y por otro lado, nuestro querido Antonio Banderas decía, sentenció con el acierto de que ser actor es estar dispuesto a desnudar el alma en frente de desconocidos. El mejor, el mejor. Entreguem la menció al millor actor. Entrega la mención Torri Carretón. Toni. Carretón. Toni. El vídeo. Where are you? El mejor. Te queremos. No, nos ponemos en serio, nos ponemos en serio. Par de minutos, Pau, ¿podemos? Sí. El año pasado, por las circunstancias, no pudimos hacer algunos recordatorios. ¿Recordáis hace 2 años, Pau, en la introducción, en estas palabras que él dirige al
al auditorio, hablaba de algunas situaciones sociales que estaban afectando el barrio. Y no sé si recordáis, hablaba de cómo los pisos turísticos estaban invadiendo nuestra zona, estaban desplazando comercios, viviendas. Bueno, muy brevemente, eso afectó al local nuestro, al Bar Ruidera, un local que muy bien conocéis. Bueno, tenemos la satisfacción de deciros que a pesar de esos intentos por convertir todos los locales de la zona en pisos turísticos, el Bar Ruidera finalmente pudo adquirir el local, comprarlo, y va a estar para vosotros en las sucesivas generaciones si vosotros lo queréis. Quería compartirlo con vosotros. Y luego ya mencionar 19 ediciones. ¿Cómo pasa el tiempo? Mira, hemos visto como algunos profesores que me han dado clase, yo estudié aquí, aunque no lo creáis, algunos profesores como Isabel, que ya se ha jubilado. Le decía a Isabel el otro día de broma, ¿y no echas de menos el volver a dar clases? Y ella muy sincera me dijo, y una mierda. Es que la quiero. Me lo dijo así. Muchas gracias, Isabel, Te echamos de menos por ser como eres, por tu generosidad. Es un placer volverte a ver aquí, Bueno, vamos a lo serio. Vamos a lo serio. La mención especial con millor actor es para Alberto Gattoni por Rosquillas. José. Y vemos un vídeo donde él va a hablar. ¿Eres tonto? Pues, bueno, Senti, com ja nos no ha vas a hacer comentat, respuesta. Alberto Que no no ha puede pogut ser ser. así, pero nos ha deixat ¿Ha un entrado? vídeo que anem a escoltar ara. ¿Ya ha cerrado? Ahí está. Buenas tardes, soy Alberto Gattoni. En primer lugar, quiero agradecer al jurado y a la organización por la mención a Mejor Actor. Muchísimas gracias. Y en segundo lugar, también me gustaría agradecer que se realicen este tipo de espacios, se organicen este tipo de eventos para poder nosotros transmitir el mensaje de todas nuestras producciones, de nuestros proyectos y que se puedan experimentar, se puedan disfrutar, se puedan ver. Y en el caso de Rosquillas es un proyecto, aparte de una narrativa un poco heterogénea, es un proyecto sobre la amistad y es un reflejo de Producción Reineta, que es el equipo que está detrás, que estamos detrás realizando proyectos durante casi 5 o 6 años. Y lo único que nos une es la amistad que tenemos y también las ganas de crear, de producir, la pasión que tenemos por este arte. Entonces, esto es increíble para poder hacer efectivo nuestros sueños o la carrera hacia los sueños que tenemos, igual que muchos de ustedes. Muchas gracias y adiós. Bueno, muchas felicidades. Es un verdadero honor para nosotros presentar ahora la distinción de talentos de los guionistas por su arte. Un arte muy bonito y muy especial, sobre todo para mí. A mí me encantan los guiones. No, sí. Bueno, entregant la menció, òbviament, a millor guió. Me encantan los guiones, me ha hecho mucha gracia. Estaba muy graciosa, la Sandra. Entrega, que te calles. Entrega la mención a mejor guión Paula Benlliure. Bona vesprada. La menció especial com a millor guió és per a Clàudia Ortega, per Porque lloran las chicas. Dia, desgraciadament, esta nit tampoc ha pogut estar, però també nos ha deixat un vídeo que ara en seguirà. Ahí está. Hola a todas y a todos. Soy Claudia Ortega, la guionista y directora del cortometraje de ficción Porque lloran las chicas. Lamento profundamente no poder estar ahí hoy con todas vosotras y con todos vosotros, especialmente para agradecer el premio a Mejor Guión
de un cortometraje que he tenido la suerte de realizar con un maravilloso equipo, con mucho esfuerzo y mucho cariño. Y para agradecer también a la organización del festival por apoyar la mirada y el talento joven en una industria y en un momento tan difícil. Muchas gracias, espero veros presencialmente muy pronto. Felicidades. Ha llegado hora de rendir homenaje a uno de los pilares de la producción. Avui reconeixem l'equip de fotografia, mestres de la llum i de la mirada. I pues bueno, així tinc una xuleteta, perquè me costa un poquito. Com va dir Conan Doyle, on no hi ha imaginació, no hi ha horror, on no hi ha llum, naix la veritat. Entregamos la mención a la mejor fotografía. Entrega la menció Nico Sorace. ¡Guapo! Ole, guapetón. Bueno, bona nit a tothom. Doncs bé, la menció especial com a millor direcció de fotografia és per a Brut Unité por el chico que lloraba sangre. Recoge la mención Mira cómo va la Lorena ya. Ares Esta es la Sirvey. equipa media clase hoy. Qué piernitas tiene la cabrona. Tú este no espabila. Bueno, muchas gracias a la organización. Lo primero que quiero decir es que mucha gente me dice últimamente que Valencia necesita como más arte. Y yo no dejo de pensar en que Valencia tiene mucho arte. Lo que le hace falta a Valencia son más ayudas, más subvenciones y sobre todo más iniciativas como esta. Así que muchísimas gracias a todos, a los presentadores también por hacer la gala tan amena y espero veros pronto. ¡Ay! ¡Ole! También esperamos verte pronto. Sí, sí. Muchas felicidades. El cortometraje El chico que lloraba sangre y nada, queremos agradecer al Festival Corto Comenius por este premio. También queríamos agradecer a todos los departamentos y a todo el mundo implicado en el corto por su gran trabajo. Y nada, muchas gracias, disfruta del festival. Felicidades. Seguimos con otro equipo esencial. Los que logran que la voz se escuche clara y las emociones se expresen. The Voice. Uy. Uy. Que bilingüe, Yeah. Ja, trilingüe. Trilingüe. Ells són els mags del so, el cor invisible del rodatge. Gràcies al seu talent i precisió, pues, cada escena, entre moltes comillas, para mi opinión, cobra vida. Entregamos la mención a Mejor Diseño Sonoro. Que entrega la menció al millor disseny sonoro Toni García Aranol. O el dos? Toni. ¡Toni! Hola. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues... Qué nervios, ¿no? La mención especial, com a millor disseny sonor, és per a Ethan Serrano per La Barraca. Tampoco ha podido venir. Falla Valenciana. Tampoco ha podido venir, pero nos vamos a ver aquí un vídeo que nos han mandado. Hello. Hola, buena vesprada. Muchas gracias al jurado de Corto Comenius porque este premio es increíble. Muchas gracias por valorar el sonido en el cine y sobre todo gracias por darme un premio en Valencia, que es la ciudad que me ha visto crecer profesionalmente, y sobre todo muchísimas gracias a Julia y a todo el equipo de La Barraca porque sin ellos no sería posible ganar este premio. Así que muchísimas gracias. Bueno. Uy, nada. Ay, no, sí, que me he equivocado, perdón, que no te había visto. Vale, voy a ser súper rápida. Me hace mucha ilusión, Ethan lleva ya bastantes premios y a mí me hace mucha ilusión porque realmente le he dedicado 1.000 millones de horas y desde el segundo cero los dos estábamos muy convencidos de que el calor suena y creo que realmente Ethan lo consigue. Yo cuando salí de montaje pensaba que este corto era bastante malo y que no se aguantaba, y Ethan me dijo, un segundo, espérate, que aún no he empezado,
y realmente me explicó que el sonido lo es absolutamente todo, así que nada, por los sonidistas que son los mejores. ¡Dilo! Felicidades. Bueno, ara sí. Com ja sabeu, en la secció oficial, cada CURP competeix per el vot del públic. I damunt, este any hi ha novetat, perquè no sols les persones que van acudir al Cines Lis han pogut votar, sinó que ha estat pues, mesa huerta. Sí, el público ya sabemos todos que es fundamental para el cine, porque al final pues, mantiene a la industria funcionando. Y claro que al final es que también dan la vida, la razón de ser, menos para Tarantino que hace para las películas, bueno, y todos, ¿no? Pero bueno. Al final lo que nos mantiene es el público y lo que nos anima a seguir. Hombre, que Tarantino su público lo tiene. No, carilla, pero es que lo dijo en una entrevista, que yo lo vi. Ah, perdona. Eso me informo. Bueno, per lo tant, així considerem que el vot del públic pues, té un valor excepcional. Como es tradición, en cada edición, el premio del público está valorado en 300 euros. Ay, ojalá yo. Ya te digo, nano. Bueno, ara sí, ja que estic hasta nerviós. És hora de descobrir qui s'emporta l'emocionant premi. I li va entregar la menció... Sí, bueno, el premi i la menció. Ja m'estic ratllando. Ana Llorens. ¡Guapa! Bona vesprada. Igual és el premi que menys sabem, con lo qual vaig a llegir-lo, però abans de llegir-lo volia agrair a totes les persones que esteu així, a totes les persones que fan possible este festival, perquè al voltant de 9 anys tots hem guanyat, el professorat, l'alumnat, tots hem guanyat col·lectivament, però jo també he guanyat molt per a fer possible, perquè heu fet possible aquest festival. Així que moltes gràcies davant mà i espero que he disfrutat de 9 anys i seguiré disfrutant altres tants més. Gràcies. La menció especial com a millor curtmetratge va del públic esperar a la música. Por si te has olvidado. Que puche un component. Que puche algo, alguien. Del equipo de Por si te has olvidado. Por ahí nos viene. Ay. Está llegando. Wow. Joder. Viva la Susana. Bueno, yo no soy Pau. Pau Llopis es el director y es como un poco mi mano derecha. Entonces salgo yo a recogerlo en su nombre. Él quería recalcar que este es un espacio súper importante para creadores como nosotros. Entonces, muchas gracias por crear este espacio para nosotros. Y agradecer a todo el equipo técnico y artístico que ha estado presente. Y este cortometraje se hizo hace 2 años y ahora mismo, en perspectiva, creemos que es el camino que queremos seguir en el cine. Entonces, este premio como que nos da fuerzas a seguir. En el nostre centre, dins de la família d'Imatxiso, s'obté el títol de tècnic superior, pues bueno, respectivament en cada una de les rames familiars. El festival continúa reconociendo al mejor técnico entre todos los estudiantes que han participado, responsables técnicos en los cortometrajes de sección de proyectos. Home, i a més, el premi inclou una menció especial, òbviament, però és que a més, un curs d'audiovisuals valorat en 400 euros. Ya me gustaría. Ojalá. Bueno, entrega el premio Pedro Boitz. Otra vez. La mención especial al mejor técnico de proyectos es para Alec Clemente, Pertitillo.
I com té que ser, arreplega el premi Ale Clemente. Bueno, jo volia agrair primer el treball de tots els tècnics de tots els projectes perquè cadascú no seria el possible, o sigui, no seria igual sense el treball de cada un d'ells. Entonces, jo crec que mereixen tots els tècnics un aplaudiment. I res, moltes gràcies. Gracias a ti. Felicidades. Ay, continuamos. Nombres como Vera Chitilova, Josefina Molina, Carla Simón, Ida Lupino, Pilar Palomero, Belén Fuentes, Irene Moray. Mujeres que hacen cine las han habido siempre. I bueno, ara entreguem la menció a la millor direcció. Entrega la mención Antonio García. ¡Ay, Tony! Felicidades por la gala que estáis llevando. Buenas noches. Ole. ¿Qué ha dicho? Felicidades por la gala que estamos llevando. Felicidades ¿Cómo a lo estáis ti. haciendo? Vamos. Bueno, y felicidades a Alec también, sobre todo, porque ha hecho un trabajo increíble. La mención especial a la mejor dirección es para Pau Llopis, por si te has olvidado de mí. I arreplega la menció un component de l'equip de Por si te has olvidado. Felicidades. Gracias. Bueno, no me gusta mucho hablar, así que no me voy a entretener mucho más. Ya he dicho lo que tenía que decir. Y nada, Pau se lo merece muchísimo, creo que todos estamos de acuerdo. Y probablemente le veremos ganando muchas cosas más, estoy segura. Ay, bueno, ha llegado el momento de entregar uno de los galardones más esperados de la noche. Que nervis, perquè és que també de la deneuena edició del nostre festival. Estamos hablando del segundo premio. Amb un premi dotat amb 500 euros. Uy. Entrega el premio Vanessa Arillo. Bona nit. De primeres, en nom de l'AMPA, moltíssimes gràcies a tots i totes les que formeu part d'això i acabeu muntant unes històries que d'alguna manera, si no, les pantalles estarien en negre, o sigui que gràcies, de veres. Que, Pau, que jo també m'emocione i que no deixeu de fer això 20 anys més, val? I motivar a tota aquesta gent, que és el que compta. Ja vaig a ello. Bueno, com cada curtmetratge és una història i acaba en un final, la menció especial com a segon millor curtmetratge és per a La barraca de Julia Castaño. ¿Y bueno, te encargo ustedes, chavales? Sí, déjalos estar un rato y se les pasa, haceme caso. Ya, pues no tenemos tiempo para eso. I arreplega el premi Julia Castaño. Tranquilízate que no sos la dueña de este boliche, ¿ok? Si no, me pongo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría agradecer tanto al jurado como a Corto Comenius y toda la gente que estáis esta noche aquí currando. La verdad es que esto es muy importante. La verdad que es un corto que cuando me llega la oportunidad de hacerlo, yo estoy viviendo en Barcelona, pero no tuve ningún tipo de duda en que esto era una historia que se tenía que hacer aquí, con gente de aquí, técnicos de aquí. Tengo la suerte de tener como amigos a los mejores técnicos que podría imaginar. Y nada, o sea, en Valencia hay un talento increíble y creo que simplemente hay que poner dinero para que pueda ir hacia adelante. Gracias. Felicidades. Enhorabuena. Bueno, de los 10 cortometrajes finalistas, solo uno alzará el galardón más esperado de la noche.
el premio al mejor cortometraje de sección oficial. Ai, ja m'has ficat nerviosa. Un premi que amunt només reconeix la mirada única sobre una càmera dins del cinema, sinó que a més ve acompanyat d'un premi de 1.000 euros. Uy. És que per estar nervioso. Uy. Bueno, entrega el... Uy, qué nerviosa. Entrega el premio al mejor cortometraje de la sección oficial, Mila Luengo. Gràcies. Ai, no me'n recordava lo de les llums. Bueno, abans de res, ja sé que tenim moltes ganes, però jo volia aprofitar per a donar les gràcies a l'organització, a Pau, per fer possible aquest festival, que podeu estar tots i totes molt orgullosos. La veritat que estar així per a mi és com vindre a casa. Nosaltres, des de molt jovenets també hem estat així, hem sigut premiats i aquestes setmanes també amb la projecció de la nostra primera pel·li, de La via del foraster, que puc dir que m'emocionareu moltíssim. No sé si hi ha gent així que va estar en aquesta projecció, però veure com vos va arribar la pel·li va ser increïble, i després també en el taller que donàrem, en uns alumnes increïbles, teniu un talentazo tots. Enhorabona al festival i per molts anys. I ara sí. I el premiat a millor curtmetratge és El chico que lloraba sangre, de Ares Sirvent. ¿Qué me vas a decir, tío? ¿Que vas de bueno y qué? Y arreplega el premi Ares Sirvent. Oye, es que ayer se intentó meter en mi habitación. No tenía preparado otro discurso, la verdad. Bueno, me gustaría hacer algo especial y lo llevo pensando como un tiempo. Me hice una promesa que, ya que no pude venir a Valencia a ayudar de la forma en la que me hubiera gustado porque estaba trabajando, me gustaría donar el premio a la Asociación de las Víctimas de la Dana que tenéis aquí. La verdad es que no se me ocurre mejor forma donde el dinero puede ir. Al final, yo amo profundamente el cine y creo que es una herramienta muy poderosa para que la aprovechemos para contar historias que verdaderamente importen y digan algo. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Es un gesto muy bonito. Sí. Pues bueno, amb aquest premi anem a posar punt i final a aquesta gala. Fa un poquito de pena, ¿no? Una Ya. nit tan plena d'emocions, creativa y pasión por el cinema, pues fa pena despedirla. Ya, pero bueno, no os preocupéis, los jóvenes cineastas siguen creando historias y estamos esperando reencontrarnos con todos vosotros el año que viene. I volem agrair a tots els premiats, però sobretot també a tots els seleccionats i també a esta gran família de l'audiovisual valencià. Por favor, un aplauso. Hombre, oye, vale, venga. Y por supuesto, Nacho, a todos los miembros de la organización del festival, Cortocomenius. Hombre. Un aplauso, por favor, que se lo han currado. Bueno, cerramos la gala con la actuación de Umbrella. A continuación proyectaremos los cortometrajes que han ganado y al finalizar invitaremos a los premiados a subir al escenario para capturar este momentillo. A picture. I no se penseu... que el nombre. Ah. Que se proyectarán El chico que lloraba sangre y Por si te has olvidado. Era eso, ¿no? Es que soy sorda yo también.
Ah, no, y Es que sí, tú no perdón. estabas aquí. Es que no lo han dicho y con tantas emociones se ha olvidado. Y también el vídeo que no puedo poner de la Dana de Jonan. Eso, veritat. Claro. Vale, sigue. I bueno, que no sé penseu que això acaba així, perquè és que després el festival va oferir un vídeo d'honor organitzat per IRCO. Os espera... aplaudid. No aplaudís mucho, pero después todos estáis con la cerveza, Claro. Os esperamos en el After Party y Vuelve la por bilingüe. supuesto en la próxima edición de los premios Cortocomenios 2026. Ole, bueno. Bueno, nos vamos, no nos Buenas tiene noches. menos. Ay, Que nos seguro vemos que sí, allá luego, ¿eh? Ole, venga. Abans de fer l'última cançó, nosaltres també volem aprofitar per a agrair a l'organització de Cortocomenius per comptar amb nosaltres. És la segona vegada que estem així posant música a un esdeveniment com este i volem agrair també a l'organització que precisament munta un esdeveniment com este, no? On es dona espai a tota aquesta creativitat que existeix així al nostre territori i sobretot als joves i les estudiants que esteu així també aprenent i que demostreu aquest talent, no? que existeix. I volem també donar l'enhorabona a tots els premiats i totes les premiades i sobretot també a l'alumnat, als tècnics, les tècniques i tota la gent que està treballant així darrere per a que això isca bé. Així que per favor un aplaudiment per a ells i per a elles. Esteu convidats i convidades a cantar, que no està prohibit. We were good, we were gold, kind of dreams and can't be sold. We were right till we weren't, build a home and watch it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. I started to cry, but then remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my hand, yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you said. I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. I started to cry, but then remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby, can love me better.
was a flower. Sin esas palmas, que es la última. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Yes, and this you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better. Moltes gràcies.